Buenos compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Profe. Correcto, muy bien. Como nos encontramos nuevamente en el salón de clases, por eso les pregunto si me escuchan así. Porque bueno, es más difícil de poder registrar esto así que desde otro lugar. Que bueno, pues vamos a dar comienzo con esta parte.
Recordarán que el día de ayer estábamos viendo nosotros eh, una cuestión de lo que es la utilidad, ¿verdad? Sí, recordarán eso. Vimos la utilidad, cómo se calcula, etcétera, etcétera. Bueno, cómo se calcula de manera cardinal. Es lo que veíamos la sesión del día de ayer. Bueno, pues justamente para continuar con eso, vamos a seguir hablando de esto, porque estamos solamente hablando de la teoría del consumidor y se va de la mano con esta parte, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ahorita me revisar solamente una cosa que tengo en duda, cómo está organizada esta parte. A ver, sí, sí, sí. Ok, sí, vamos bien, de hecho, vamos bien. Vamos a ver algunos axiomas básicos, es decir, algunas definiciones básicas de esa parte. Ahorita vamos a hablar de ellas, pero bueno, podemos ir avanzando cómo vamos, ¿no? Voy a pasar lista de una vez. Ujú. Sobre todo, ujú. Bueno, vamos a pasar lista. Ayala Terrazas, Presente, profesor. bien, gracias. Balán Sánchez, Presente. gracias. Campuzano Arenas, Presente. Chávez Meneses, Elizalde Rojas, Presente. García Reyes, Presente, profe. gracias. García Rubio, Presente. gracias. Compañera Martínez Ortiz, Presente. bien. Medina Virgilio, Presente. Ochoa Carrasco, Presente. Robles Herrera, Presente, profe. compañero Román Mayorga, Presente, profesor. perfecto, compañero Rosa Sánchez, Presente, profe. y Luis Zavala, Presente, profe. pero yo solamente no está Chávez Meneses, ¿verdad? Pues, listo. Ok, bueno, entonces vamos a continuar en lo que veíamos el día de ayer, que era parte de la utilidad. Voy a compartir nuevamente mi pizarra. Eh, bueno, ayer veíamos, déjame pensar, veíamos lo de las curvas de indiferencia, ¿no? Y mencionamos sus características. Ok, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, voy a empezar a compartir mi pantalla para que pongamos justamente esta parte de la utilidad y retomando lo que ayer veíamos, que dijimos que era la capacidad técnica de un bien para satisfacer una necesidad. Bueno, con esa definición en la mente, podríamos nosotros empezar a trabajar con las curvas de indiferencia. Ayer se acuerdan que mencionábamos de las curvas de indiferencia, sus características, ¿no? Curvas de indiferencia, ¿no? Y vamos a darle el enfoque económico ahorita, curvas de indiferencia. De antemano decíamos que presentaban ciertas características, ¿no? Primero decíamos que eran convexas al origen, ¿no? Convexas al origen, ¿no? Totalmente densas, ¿te acuerdas que decíamos que eran totalmente densas? Porque ya que entre cada una de ellas hay infinito de curvas, ¿no? Nunca se interceptan. ¿Por qué? Porque si se interceptaran,
Entonces habría muchas canastas que serían iguales, o sea, que darían la misma utilidad, pero no serían las mismas combinaciones, y eso económicamente no se podría. Entonces nos quedan convexas al origen, totalmente densas, nunca se interceptan, ¿no? Bueno, son de pendiente negativa, obviamente, son convexas al origen, por default tienen que ser de pendiente negativa. ¿Y qué decíamos que era la pendiente negativa económicamente hablando? Que es cuando, si el precio de un bien sube, el del otro baja. Pues esa relación negativa nos da justamente esto que es esta pendiente negativa. ¿Ok? Entonces, bueno, curvas de indiferencia. Listo, con esto que acabamos de mencionar, que son convexas al origen, totalmente densas, nunca se interceptan, tienen pendientes negativas. Hemos definido lo que es justamente las curvas de indiferencia. Ahora bien, vamos a ver entonces que justamente tenemos el ejemplo y ahorita vamos a pasar a otra cosa que no hemos tomado en cuenta. No hemos tomado en cuenta, ¿por qué? Porque así es como lo vamos a ir desarrollando. Pero bueno, vamos a poner ahora, bueno, vimos la clase de ayer, el enfoque de las manzanas y las naranjas. Ahorita vamos a trabajar con el enfoque económico y lo vamos a poner con el enfoque económico. ¿Qué le vamos a dar a esto? El enfoque económico. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que en el mercado, suponer, aquí lo voy a poner con letra más, ¿sí? Así es un poquito más chico. Suponer que en el mercado se está ofertando solamente dos bienes. Como tenemos X igual a jugos y tenemos los helados, ¿no? Ok. De manera, el consumidor tendrá que establecer, sus comparaciones ordinales y elegir la combinación que más prefiere. La combinación que más prefiere. Ok, entonces, bueno, dicho esto, voy a hacer más grande esta cosa. Tenemos lo siguiente, nuestra tabla de combinaciones. Tenemos las combinaciones, tenemos los jugos, después tenemos los helados, ¿sí? Ok, la combinación A me dice que puede elegir 4 jugos y 14 helados. Mi combinación B me dice que puedo elegir 7 jugos y 10 helados. Mi combinación C me dice que puedo elegir 12 jugos contra 6 helados. Y mi combinación D me dice que puedo elegir 20 jugos, pero únicamente 12 helados. Ok, entonces así está nuestra tabla. Ok, muy bien, bueno. Vayan haciendo ustedes también su tabla, compañeros. Así como yo lo voy haciendo. Ustedes pues hagan un lugar. Ahí está.
Listo, combinaciones, jugos y helados. Ya está. Ahora bien, de esta tabla, ¿qué podemos decir? Que bueno, que muestra diferentes combinaciones de bienes. En este caso tenemos lo que son jugos y helados. Y vamos a ver, por ejemplo, en la combinación A, la opción de compra es 4 jugos contra 14 helados, ¿no? Ahora, si el consumidor decidiera, por ejemplo, sacrificar 4 helados a cambio de 3 unidades de jugo, entonces tendría que optar por la opción B. Si sacrifica 4 o sacrifica 3 jugos, ¿no? Ok, bueno, sacrifica 4 helados, pero gana 3 jugos. Es lo que quiere decir la combinación B. Ahora bien, si hiciéramos la gráfica de esto que está aquí en pantalla, ¿cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacer nuestra gráfica. Nuestra gráfica. Y aquí tenemos números 2, adelante, voy a poner aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20. Aquí tendremos lo mismo. 2. Ahora lo puedo poner aquí de 2 en 2. Sería 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. 2. Vamos a poner aquí algo para que sepan esto. Y que me lo puse muy arriba. Ahí está. Y tenemos esto que va aquí así. Ahí está. Listo. A nivel apoyándose la gráfica, en este caso dijimos que tenemos aquí abajo X. ¿Y X qué es? Los que son los jugos, ¿no? Jugos. Dijimos que Y eran los helados. Y igual helados. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Entonces vamos a introducir los gráficos. Pues la combinación A me dice que por 4 jugos puedo 14 helados. Ahí está. Ahora, por la combinación B, puedo 7 jugos, por aquí así, pero tendré que bajar a 10 helados. Ahora bien, la opción C me dice que tengo 12 jugos, pero bajo todo mi consumo más a 16, ¿verdad? Perdón, a 6. Y ahora tenemos la opción D, 20 jugos, pero únicamente 2 helados. Ahora muy bien, vamos a unir los puntos, compañeros. Listo, muy bien, ahí tengo mi curva de utilidad. Tengo mi curva de, perdón, mi curva de, ¿cómo se dice esta cosa? De indiferencia, mi curva de indiferencia. Aquí tengo mi curva de indiferencia, mi curva de indiferencia. Mi curva de indiferencia. Es decir,
son las diferentes combinaciones que me dan el mismo nivel de utilidad, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, ahora. Ya decíamos que, bueno, aquí vemos las características. Primero que es, tiene pendiente negativa, ¿no? Porque baja este, pero aumenta este, o se aumenta este y baja este. Pero no, si disminuye este, aumenta este, ¿no? Eso le da la pendiente negativa. Es convexa al origen, ¿por qué? Por la forma que presenta, está así. Si estuviera así, sería cóncava al origen, pero es convexa al origen. Y lo otro que decíamos por ahí también está, ¿no? Ahora bien, les pregunto yo a ustedes, cuando uno acude a comprar a cualquier lugar que vaya, ¿a qué estamos sujetos, compañeros? ¿Qué es lo que nos puede limitar en no poder satisfacer todas nuestras necesidades? ¿Qué es lo que nos podría limitar? Lineal. El dinero, ok, el dinero. Esa restricción de dinero en microeconomía se le denomina justamente restricción presupuestaria, ¿no? Entonces vamos a poner por acá, eso que justamente la compañía nos menciona, se llama restricción presupuestaria, o el dinero también, pero el nombre técnico es restricción presupuestaria. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a poner por acá, restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria. Presupuestaria, vamos a ver que en las familias disponen de un cierto ingreso. De un cierto ingreso. ¿Para qué? Para financiar los gastos de consumo. ¿Ok? Y el resto. A ver, díganme una cosa. ¿Ustedes qué hacen con su ingreso? Una parte lo gastan y la otra parte, ¿qué? ¿Lo guardan? Lo guardan. ¿Y eso cómo se le llama? ¿Lo invierten? Ahorro. Lo ahorran. Ok. Ok, lo ahorran. Y el resto no. Ahorran. Ok, lo ahorran. La inversión la vamos a manejar aparte, pero en otro momento. Ok, entonces para financiar los gastos de consumo o ahorro. Ok. Entonces, obviamente, la cantidad de ingreso es una cantidad determinada, no es una cantidad ilimitada, es decir, no tiene fin, eso no pasa. Ahora bien, por lo tanto, al decidir su consumo y su ahorro, al decidir, se enfrentan a una variable restrictiva, ¿Qué quiere decir esto? Que hay ingresos disponibles escasos. Esa es la variable restrictiva. Los precios, los ingresos disponibles son escasos. Ok, estamos de acuerdo. Muy bien. Ahora, dicho esto, vamos a ver que tenemos la siguiente situación. Vamos a definir entonces qué es la restricción presupuestaria. La vamos a definir. Vamos a poner su definición. Son las máximas cantidades de bienes y servicios que las familias pueden comprar con sus ingresos escasos. Es decir, o dicho de otra manera,
Los ingresos son la barrera invisible que limita la capacidad de compra. Y eso, como ustedes saben, es totalmente cierto, ¿no? Que es lo que nos limita a comprar a veces muchas cosas, pues justamente nuestros ingresos, ¿no? Si nuestros ingresos fueran ilimitados, ¿no? Si tuviéramos una restricción presupuestaria, pues podríamos comprar y comprar y comprar, pero eso en la práctica no pasa, ¿verdad? En la práctica sabemos que eso no sucede. Nosotros tenemos entonces que llevar a cabo las cuestiones necesarias para ver cómo vamos a destinar de mejor manera nuestro ingreso. Es lo que tenemos que hacer. Ok, muy bien. Dicho esto, eh, vamos a pasar a lo que es, por decirlo así, ¿cómo le podríamos llamar? Déjame ver. Un segundo. Ahora, muy bien, bueno. Vamos a ver que esta restricción presupuestaria se representa gráficamente de la siguiente manera. Tenemos un lado y por otro tenemos a X. Y tenemos a X. ¿Vale? Ahora, muy bien. Esta línea verde se llama línea de presupuesto. Línea de presupuesto. Obviamente, ¿cómo la entendemos matemáticamente hablando? Vamos a pensar que aquí tenemos un bien Y. El ejemplo de hace rato, si quieren, el de los helados y los jugos. Helados los helados y tenemos lo que son los jugos. Ahora bien, quiero que me expliquen ustedes o con sus propias palabras qué pasa si yo me coloco en este punto, si yo me coloco en este punto y si me coloco en este otro punto. Quiero que me digan qué pasa en cada uno de estos puntos. Por favor, los escucho. Quiero que me digan qué es lo que sucede. Compañeros, ¿qué es lo que sucede? Compañeros, ¿qué es lo que sucede? No entendí, profe, ¿cómo que qué es lo que sucede? ¿Y qué pasa si tienes aquí cierta cantidad de helados que puedes consumir? Aquí cierta cantidad de jugos que puedes consumir. ¿Qué pasa si estás en este punto? O en este otro, o en cualquiera de aquí, en cualquiera excepto estos dos, en cualquiera. Yo me puse aquí, por ejemplo. ¿Aquí qué sucede? A ver, vean los valores y vean las variables. ¿Aquí qué sucede? En ese punto, ¿qué sucede? ¿No aumenta y el otro baja? Sí, aumenta y el otro baja, correcto, pero más específicamente, ¿qué sucede en los extremos? No, estás comprando jugos y sí, helados. Correcto, muy bien. Entonces, si me pongo aquí en este punto, ¿qué pasa, Dani? A ver, díganos.
Pues en ese punto se decide no comprar ningún jugo y sí comprar cierta cantidad de helado. Ok, muy bien. No, excelente. No compro o todo, o más bien compro puros helados. Ok, muy bien. En el caso contrario, ¿qué pasaría entonces? Pues aquí compro, oye, aquí no compro helados, ¿no? Helados, compro puros jugos, ¿verdad? Compro puros jugos. Ok, y si me pongo en este punto que está aquí, ¿qué pasa? ¿Compras lo mismo de ambos? Puedes comprar lo mismo de ambos, correcto, ajá. Puedes comprar lo mismo de ambos. Ok. Entonces, en el siguiente, compras de... Ok, muy bien. No compro uno, pero compro todo del otro. Aquí no compro del otro, pero compro de uno solo. Y aquí puedo, esta canasta sería la más curtida, ¿verdad? Canasta más curtida. ¿Por qué? Porque puedo adquirir de los 10 bienes. Muy bien, correcto. Eso es correcto. Ujú. Ahora, muy bien. Otra definición bueno, que vamos a dar ahorita, bueno, justamente el día de hoy, en este momento, este, va a ser la cuestión de, ¿cómo se llama esta cosa? Se me fue el nombre. El equilibrio del consumidor, ¿no? Vamos a ver la tasa marginal de ejecución técnica. Son conceptos que realmente vamos a verlos como conceptos, únicamente porque aquí no estamos hablando de un curso de micro así como avanzado. Estamos solamente viendo los axiomas básicos. Tenemos la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Qué es la tasa marginal? Es el número de unidades de un bien, de un bien a los que está dispuesto, a renunciar un consumidor a cambio de una unidad adicional de otro bien. Es decir, suponiendo, por ejemplo, en este caso, si les digo, ¿cómo obtenemos la tasa marginal de sustitución técnica? Es decir, ¿cuánto cambias de un bien con respecto al otro? En este caso, a ver, en la opción A, ¿cuál sería la tasa marginal de sustitución técnica? ¿Cuál sería en el ejemplo A? Compañeros, aquí en este caso, es decir, para pasar de 4 a 7, más bien, para pasar de 4 a 7, ¿cuántos helados renunciaste? ¿Cuántos helados renunciaste para pasar de 3 a 8? ¿4? Ok. Renunciaste a 4, ¿verdad? Renunciaste a 4. Entonces la tasa marginal de distribución técnica sería igual a menos 0.76. Esa es mi tasa marginal de distribución técnica. Es decir, está sacrificando 4 de un bien por 3 del otro. Esa es la tasa marginal de distribución técnica. Así lo podremos hacer con el otro. Por ejemplo, con este. De 10 a 6, ¿cuánto está sacrificando? 4. De los 4. Y aquí, ¿cuánto estás ganando? De 7 a 12, ¿cuánto ganas? 5. 5. Entonces, la tasa marginal técnica,
es igual a 5 cuartos. ¿Que eso a cuánto es igual? Sí, menos 5 cuartos, ¿a cuánto es igual, compañeros? ¿A menos cuánto? 1.25. ¿Vale? Y así, con este otro, por ejemplo, nuestra tasa marginal de destitución técnica, tasa marginal de destitución, tasa marginal de destitución técnica es igual a, ¿cuánto nos estamos renunciando? A menos 4, abajo y arriba, de 12 a 20, ¿cuántos son? 8. 8. 8 entre menos 4, ¿a cuánto es igual? -2. 2. ¿Ok? Y así consecutivamente. ¿Vale? Entonces, esa es la tasa marginal de sustitución técnica. Ahora, muy bien, vamos a pasar a lo que es el equilibrio del consumidor. Vamos a hablar del equilibrio del consumidor. Vamos a hacer otra axioma básico. Estamos viendo los axiomas, ¿no? Aquí tuvimos la línea de presupuesto, la restricción presupuestaria, tasa marginal de sustitución técnica. ¿Quieren copiar desde arriba o sigan copiando? En la gráfica. En la gráfica, ok, muy bien. Esta me fue un poco más rápido, pero de todas maneras me regreso para que puedan copiar. Ya, profe. Ok, muy bien. ¿Lo de abajo también ya lo anotaron esto? Sí, ya. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya van copiando todo. Bueno, seguimos entonces. Avanzamos más para abajo. La tasa marginal de instrucción técnica también ya lo copiaron. Ya. Muy bien, compañero. Bueno, pues entonces podemos continuar. Nos hablamos de esto y podemos seguir. Muy bien. Muy bien, nuestra tasa marginal. Ahora vamos con el equilibrio del consumidor. Equilibrio del consumidor, el equilibrio del consumidor. Vamos a ver qué es la combinación de bienes y servicios que generan el máximo nivel de utilidad gastando todo el presupuesto disponible. Todo el presupuesto disponible. Gastando todo el presupuesto disponible. El compañero Ricardo que se le fue el internet. Ok. Combinación de bienes y servicios genera el máximo nivel de utilidad gastando todo el presupuesto disponible. Ok. Entonces, justamente tenemos nuestra restricción presupuestaria, que era una cosa como esta. ¿Se acuerdan? Esta era mi restricción presupuestaria. Ok, bueno.
La restricción presupuestaria, la línea de presupuesto es esta. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros a la restricción presupuestaria? Perdón, el equilibrio del consumidor. En esta parte nos encontramos justamente aquí, compañeros. Listo. ¿Dónde? Está todo esto, está aquí. Aquí está. El equilibrio del consumidor es este punto, compañeros. Este punto. Este punto se llamado equilibrio del consumidor. Como referencia, ¿cómo lo identificamos? Es donde, lo voy a poner aquí, donde hace tangencia, en la curva o emisión de utilidad con la línea de presupuesto. Esta es la tangente. En la tangencia va a ser el equilibrio del consumidor. Es decir, en este punto el consumidor está teniendo su mayor utilidad por peso gastado. Es el punto óptimo. Eso quiere decir esta parte. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Como tomen nota del equilibrio del consumidor. Por cierto, compañeros, pregunta. Pasaron la noticia microeconómica. ¿Qué, perdón, profesor? Decía que si hicieron su noticia microeconómica, ¿se acuerdan que les dije que cada clase íbamos a realizar una noticia? No habíamos podido en las sesiones anteriores por falta de tiempo. Entonces, ahorita me podrían decir de su noticia microeconómica, compañeros, por favor. Me estaba acordando justamente en este momento, dice, no hemos hecho análisis de noticias económicas y eso no puede estar pasando aquí con nosotros. Compañeros, entonces su noticia, a ver, me pueden ir leyendo para ver de qué trata, ver qué hicieron, qué revisaron. Espera, es que ya no sé dónde estaba, profesor. ¿Sueles decir la noticia? Hagan cuenta que tienen que leer el encabezado de la noticia, qué periódico y a lo mejor leer el primer párrafo o donde está lo más importante. ¿Para qué? Para que hagamos el análisis. Y vamos a ver si es noticia, bueno, ¿qué les dije? ¿Que era noticia económica o microeconómica? Pues yo tengo una Económica. económica. Ok, muy bien, económica, no importa. Ya la clase de la otra semana sería microeconómica, porque ahorita ya saben qué es micro y qué es macro. Pero ahorita es noticia económica. Me dicen el periódico, bueno, el día, periódico, nombre de la noticia y brevemente qué dice. Y vamos a ir haciendo un pequeño análisis de cada una de las noticias. Digo, para también ver la parte muy aplicada de las noticias, ¿no? De la parte económica, perdón. No solo es partes teóricas, sino también es importante lo otro. Listo. A ver, los escucho. Por orden alfabético si gustan o en el Número orden. de lista, ¿no? Ok, entonces Ayala. Compañera Ayala Terrazas, ¿está? Sí, profe, ahí voy.
Es que ya no la encuentro, pero ahorita la encuentro. No se preocupen, ok, va Ayala. A ver, vamos en orden. Ayala, luego sigue Balán, ¿verdad? Luego, ¿quién sigue? Campuzano. ¿Sí? Sí, profe, pero también la estoy buscando, espérame. No digo, estoy mencionando nombres para que sepan ustedes en qué orden van. Sigue, bueno, es Ayala, Balán, Campuzano. ¿Quién seguirá? Elizalde. Luego sigue García Rubio. Luego, bueno, aquí voy a consultar la lista, porque aquí acordándome del satélite es más complicado. A ver, Salvador, díganos. Yo tengo una y es del periódico El Financiero, Correcto, ok, financiero. ¿Qué día? del 26 de mayo. 26 de mayo, ok. Dice que el PIB de México arrancó mejor de lo esperado. Crece el 0.8% del primer trimestre. Ok, Dice, la economía de México tuvo en los primeros 3 meses del año un crecimiento del 0.8% con respecto al último trimestre de 2020, de acuerdo con las cifras revisadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. ok, muy bien. Su noticia, compañero, gracias, compañero. Nos dice, o nos habla acerca del Producto Interno Bruto de México, y dice que creció 3.5%, 0.8. 0.8, ok, por ciento. En trimestre, bueno, ahí lo importante rescatar es que sepan ustedes que el Producto Interno Bruto es lo producido internamente en México en un periodo de un año, solamente que los datos se reportan trimestralmente. Por lo tanto, el PIB tiene al año 4 reportes distintos, porque es trimestral. Ahora, un dato también les doy. Si hay 3 trimestres, o sea, 9 meses, que el crecimiento fuera negativo, sí, aunque suene absurdo, crecimiento negativo, pero es que así se le llama. No es porque yo diga, es que así quiero llamarlo, es que así se le llama el crecimiento, se llama crecimiento económico negativo. ¿Qué podemos decir de aquí? Bueno, que si hay 3 periodos de crecimiento o de crecimiento económico, como es la palabra correcta, estamos en un momento de recesión económica. ¿Por qué? Porque no estamos reportando tasas de crecimiento positivas. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir su primer noticia de compañía. Muy bien, gracias, Salvador. Seguimos Yo, profesor, con Carrasco. Muy bien, díganos, compañera. la noticia que vi fue de que México ya tiene, que ya creció el sistema económico porque ya muchas empresas o muchos negocios ya están subiendo sus ventas. Y eso dice el INEGI. Ok, pero entonces no me dijo de qué periódico, qué fecha. Ah, es del informador. Ok, del informador. ¿Y el título de la noticia cuál era? ¿Y la fecha? Recuperación económica de México da señales de fortalecimiento, INEGI. Muy bien. Bueno, ¿qué quiere decir esta noticia, compañeros? A ver, alguien más que nos lo explique, así más o menos a grandes rasgos, ¿qué entendió? Obviamente así va a ser. Alguien la dice, otra persona le explica y ya complemento yo. A ver, ¿alguien quiera participar de la compañía, sí, de la compañía Carrasco, que nos quiera apoyar diciéndonos qué es lo que están entendiendo de eso que dijo? Compañeros, a ver, los escucho. ¿Nadie? ¿Nadie va a opinar? ¿Nadie va a decir nada? Seguros que nadie va a opinar. Bueno, aquí lo importante de destacar es que la autoridad y la instancia encargada de dar la información oficial económica es INEGI. Antes no era así.
pero ahora en INEGI pueden ustedes consultar la información. Obviamente van ustedes a visualizar noticias que a veces parecieran como que medio, no sé si llamarlas así, pero como que medio absurdas, ¿no? Como el hecho de que se esté hablando de que estamos en crecimiento ahorita. No. ¿Por qué? Porque en la lógica vemos como que eso no tiene razón de ser, o como que lo vemos como algo que no encaja con la realidad. Y puede ser cierto. Yo no estoy diciendo que no es cierto, y puede ser cierto, en efecto. Entonces, bueno, en eso hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado. Ahora, muy bien, les voy a explicar otra cosa que a lo mejor ustedes no están obligados a saber ahorita, pero después de lo que les voy a decir, ya están obligados a conocer eso. Voy a poner mi pizarra nuevamente para que vean lo que quiero que vean. A ver, estamos de acuerdo que la economía en México, bueno, vamos a pensar en el PIB. O en lo que sí, en el PIB que están hablando. Pensar en el PIB. PIB. Ahí está el PIB. Aquí los años. Los años. Ahora bien, vamos a poner en el año del año 18, del año 19, del año 20, y del año 21, ¿verdad? Que vamos ahorita corriendo. 21, aquí se pone estimado. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a copiar esto acá, pero aquí no va a caber, no lo que quiero que vean. Es que les digo esto porque les voy a contar una anécdota. Bueno, no una anécdota, sino hay una frase que dice que los economistas te pueden mentir con la verdad, ¿no? Y pues bueno, nos pregunta, ¿cómo vas a mentirme con la verdad? Sí, porque todo va en base a una palabra que ocupamos mucho, depende, ¿no? Eso es algo clásico que decían en la carrera de economía, al decir it depends, ¿no? Eso depende, ¿no? Ahora bien, ¿por qué digo esto? Bueno, porque el PIB, por ejemplo, en 2018 estaba a este nivel. Estaba a ese nivel. Ahora vino el año 2019 y iba por el que seguir. Ahora, llega la pandemia, quizás viene aquí, o más abajo incluso hasta acá. Y ahorita viene el año que vamos empezando con el semáforo cambiado y estamos acá. Muy bien. Tenemos los puntos para ver los comportamientos. Ok, muy bien. Por eso hay noticias que son medio amarillistas, ten cuidado con eso. Ustedes ven gráficamente el PIB, cómo aquí se mantuvo constante y aquí qué pasó. ¿Qué pasó aquí? ¿Cayó? Cayó. Pon tú que, supone que haya caído 10%. Menos 10%. Esa noticia nos la dieron en 2020. Ahorita con la noticia que el compañero sacó, digo, comentamos 0.8%. 0.8%, ¿verdad? Compañero que habló. Compañera Carrasco. ¿Sí? Compañera Carrasco, ¿quién fue la que participó? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, profe. Muy bien. ¿Por qué a veces las noticias nos parecen como que no concuerdan? Por lo siguiente, si nos dicen que en 2020 cayó 10% de la economía y ahora nos dicen que muestra signos de recuperación con el 0.8%, ¿qué pensamos? Que ya crecimos. Ok, sí, en efecto, sí crecimos. Crecimos, ¿no? Crecimos. Pero
uno diría, vamos bien, o bueno, eso nos dirían, vamos bien. Viendo el gráfico, ¿creen ustedes que vamos bien? Con esta noticia así de que el crecimiento de 0.8% en la economía, etcétera, etcétera. En un sentido estricto, ¿creen que vamos bien con esta gráfica como lo muestra? ¿O qué tendría que pasar para que en efecto hubiera crecimiento? A ver, en esta gráfica que estamos viendo, de 2020 a 2021, ¿hubo crecimiento, sí o no? Sí, Sí, ¿Hubo crecimiento seguro? ¿Seguro? Véanla bien. Yo digo que no, sí, profe. ¿Usted dice que qué? Yo digo que no. Bueno, es que en sí es muy poco lo que creció. O que usted dice que es muy poco. ¿Alguien más que tenga una opinión diferente a la mía? Bueno, no, a la mía no le he externado, pero a las opiniones que aquí han vertido. Vean la noticia como es muy amarillista, ¿eh? Dice, crecimiento económico. Pregunta, ¿qué tendría que haber pasado para que hubiera crecimiento? el Flujo PIB de... tendría que haber crecido más que el 2019, ¿no? Exactamente, más que 2019. Por lo tanto, muy bien, compañera, ¿qué estamos viendo aquí? No es un crecimiento, es una recuperación de la economía. Estamos regresando a los niveles que ya teníamos, no estamos creciendo, ¿no? Nada más que obviamente es muy fácil decir crecimiento. ¿Por qué? Porque si tú lo comparas al valor inmediato anterior, vamos a ver que sí hay un crecimiento, pero si lo comparas en la serie transversal de tiempo, no hay crecimiento, hay una recuperación económica. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, ¿estamos de acuerdo? sí, profesor. ¿Qué tenía que haber pasado para que la noticia sí dijera crecimiento? O sea, para que estuviera bien empleado el término crecimiento. ¿Qué tendría que haber pasado entonces? Que fuera mayor a 10. Exactamente, que fuera muy bien, compañero, que fuera mayor a 10. Es decir, la gráfica original, ¿cómo tenía que haber estado? La gráfica original tenía que haber tenido este comportamiento. De 2020 a 2021, esta hubiera tenido que estar como por aquí así, más o menos. Aquí así. Ajá. Y el valor original que tenía que haber tenido era del 10.8%. Si hubiéramos estado en este esquema, es decir, que de aquí pasáramos a acá, y no esta línea roja que está aquí abajo, podríamos decir que sí hubo crecimiento. Sí hubo crecimiento. Entonces en sí no ha crecido nada. No ha crecido nada. Está habiendo recuperación, pero no hay crecimiento. O sea, no hay crecimiento. Pero la gente en su mayoría no sabe este efecto y se lo marean bien fácil con las noticias y te dicen, es que el crecimiento económico que estamos teniendo, vamos bien. No, no vamos bien, estamos recuperándonos. Para crecer hay que restablecerse al nivel que estábamos y a partir de ahí hay crecimiento. No podemos decir que decrecimos y luego volvimos a aumentar y ya crecimos. No, estamos recuperándonos, compañeros. Así es como funciona. Así es como funciona realmente la economía. Por lo tanto, ustedes no se dejen impresionar. Por eso les digo que hay que consultar cifras, datos de años pasados y hacer el gráfico. Si en 2018, 19 venía constante, ¿no? Y de repente tiene una caída abrupta como en 2020 por la pandemia, para que haya crecimiento real, tiene que haber del nivel que había en 2019 al 20, tenía que, si cayó no importa, 10%, tenía que haber crecido más del 10%, con que creciera 10.001 ya había crecimiento. Pero de esta manera nunca hubo crecimiento y no ha habido crecimiento. Ha habido recuperaciones, que es distinto. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, profesor, ¿tiene que rebasar el año que estuvo más alto o el más constante? No, Bueno, los años más antes. tiene que rebasar la caída que tuvo.
Es decir, si cayó 15, tenía que haber subido 15.1. Entonces, ahí sí hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque estás regresando a los 15 que perdiste y a partir de ahí sí estás creciendo. Es decir, el crecimiento sería ¿de cuánto? De ese 0.1%. El crecimiento no se maneja como tal, como 10.1. ¿Por qué? Porque acuérdense que el efecto de recuperación hay que descontárselo. Eso que dice la compañera Fer es importante. Miren, ahora, tenemos la misma gráfica, ¿no? Entonces, en sí tiene que crecer arriba, bueno, arriba de su pérdida. Exactamente, arriba de su pérdida. Suponiendo, muy bien, mire, por ejemplo, suponiendo un tercer ejemplo, que esta cayó aquí 10%, ¿no? Ahora, en 2021, ya se acabó 2021 y creció 10%. En sí no creció, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo aquí? Y otra vez tuvo un 10% de recuperación. ¿Qué sucedió? ¿Hubo crecimiento o hubo qué? Recuperación. Hubo recuperación. Ahora, si en este año, en 2021, hubiera crecido, por ejemplo, voy a poner aquí la gráfica, hubiéramos llegado a este punto, por ejemplo, y que este punto valiera 10.2%, la noticia chismosa del periódico diría, hubo crecimiento del 10.2%. Ahora, ¿esta noticia es real o no es real? ¿Compañeros? No, profe, porque nos habla de un crecimiento y no hubo un crecimiento. Ok, entonces sería crecimiento, entonces la definición muy bien, sería crecimiento, perdón, sería crecimiento nominal menos recuperación, y ese sería el crecimiento real. Por lo tanto, la noticia qué tendría que decir? La economía creció ¿en cuánto? En este ejemplo. ¿Cuánto creció la economía? ¿Cuánto? 2%. ¿Punto qué? 2%. 0.2%. ¿Se dan cuenta cómo con el mismo dato, el mismo gráfico, podemos decir una mentira? ¿Qué se escucha mejor? Que yo diga como país, mi economía creció 10.2 o mi economía creció 0.2%. ¿Cuál se escucha más bonito? Punto 2, ¿no? No, ese 0.2 es lo real, pero ¿cuál se escucha mejor? O sea, o con cuál quedarías mejor a nivel internacional, con el 10.2, porque te van a decir, entonces eres altamente productivo, tienes tasas de 2 dígitos de crecimiento, quiere decir que eres un país, una superpotencia. Ok, eso es falso. Hay que descontarle la recuperación y el crecimiento real es el que vale. Por eso las noticias muchas veces mienten con el título. Es una forma de engañar con la verdad. ¿Sí me entienden? ¿Quedó claro este ejemplo? Compañeros, ¿sí quedó claro esto? Sí, Sí, profesor. profe. Muy bien. Para que no se los botaneen ahí cuando los estén viendo las cuestiones económicas en la televisión o donde ustedes vean las noticias, en las redes sociales, tomen con mucha reserva las noticias y siempre tengan el criterio de depende. O sea, ya cuando uno hace el análisis, dices, pues aquí me quieren ver la cara de paisano, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la noticia, o sea, sí está diciendo que hubo crecimiento, pero hay que ver de cuánto. Porque no está tomando en cuenta la recuperación. Y obviamente son de las cosas que económicamente nunca te dicen. Nadie te lo va a decir. ¿Por qué? Porque obviamente políticamente tiene que verse bien el asunto. Bien. Se vea bien el asunto, no hay problema. Por desgracia o por fortuna, no sé, la economía y la política van agarradas de la mano. Van juntas. Todo lo político lleva una decisión económica y toda decisión económica tiene un trasfondo político. Siempre, compañero. No en el gobierno actual, sino siempre ha sido así.
Siempre, toda la vida ha sido así. Nuestra carrera de economía va pegada a la cuestión política. Van como como unos mellizos, pegaditos. Así van. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, podemos avanzar con otra noticia de alguien más. Profe, una pregunta, ¿qué significa horquilla? O bueno, ¿a qué se refiere? ¿Cuál, perdón? ¿A qué se refiere horquilla? ¿Dónde lo vio? En la noticia, bueno, si quiere le leo la mía. A ver, sí, veamos para ver en qué contexto está. Sí, dice, el Banco de México mejorará la proyección de crecimiento hasta un 7% para el 2021. La institución destaca el impulso de los programas de estímulo de Estados Unidos y el avance de la vacunación, pero apunta a un aumento de inflación. Y después viene, México crecerá más de lo previsto en el 2021. En la presentación del informe trimestral, el Banco de México ha revisado el alza sus proyectos para este año a una horquilla de entre 5 y 7% con su escenario central del 6%. Su pronóstico anterior estaba entre el 2.8% y el 6.7%. Sin embargo, la institución ha corregido a la baja su principal proyección para el 2022 de un 3.3% a un 3%. El mayor optimismo se debe a los cuantiosos programas de estímulos de Estados Unidos y a la reactivación tanto de la economía mexicana como de la global gracias al avance de la vacunación frente al COVID-19. Al mismo tiempo, se espera una inflación del 4.8% para el cierre del año, lejos de la meta del 3%. ¿Se lo sigo leyendo toda? Está bien con eso. ¿Qué es? Ok. Vamos a poner aquí en el pizarrón. Bueno, ahí en la pantalla está. Digo pizarrón porque como ando aquí parado en el salón, ya me iba a poner a escribir ahí en la pizarra, pero no. No, estamos aquí. Muy bien, teníamos esto, ¿verdad? ¿Y qué variables mencionó, compañera, en la noticia? ¿Habló del PIB o habló del crecimiento económico? Algo así estaba diciendo. Ajá, igual viene del PIB. Por eso, pero ¿qué variable relaciona con qué? Hay relación a dos variables en su texto. ¿Cuál y cuál? ¿Cómo? ¿Cuál es, profe? A ver, léame otra vez el encabezado de su noticia, por favor. Ah, ok. Es que destaca el impulso de los programas del estímulo de Estados Unidos y el avance de la vacunación y apunta a un aumento de la inflación. Un aumento de la inflación. Dice que provoca un aumento de la inflación, dijo, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a explicar esto. ¿Qué pasa si la actividad económica está en recesión? Es decir, no hay ingresos para las familias. ¿Qué va a pasar con la inflación, con el precio de los productos? ¿Qué pasó ahora durante la pandemia con ciertos productos? Porque también hay que decir, depende de qué productos hablamos. Con los productos básicos, cuando estaban escaseando, ¿qué pasó con los productos, compañeros? Aumentaron el precio. ¿Mandé? Aumentaron los precios, ¿verdad? Por lo tanto, hubo una inflación. Ok, entonces hubo una inflación de ciertos productos. Ahora, hubo otros que, ¿qué les pasó? Otro tipo de productos, ¿qué les pasó con el precio? Mientras unos incrementaban, a otros, ¿qué les pasó? Bajaban, ¿no? Bajaban. Porque ya no eran tan necesarios. Correcto, otros iban así. Ahora muy bien, la compañera habla de una horquilla. ¿Qué es una horquilla? ¿Qué forma presenta una horquilla? Una horquilla tiene esta forma, lo voy a poner por aquí, para que se entienda. Una horquilla es una cosa más o menos así. Y lo que ella hablaba es de la vacunación que ha provocado una horquilla ¿en qué variable nos dijo? De entre el 5 y 7%. Por eso, pero ¿de qué variable? Hablo de una variable
que ha presentado este comportamiento de horquilla? ¿Qué variable era? Pero no sé a qué se refiere con variable, profe. O sea, ¿La profe? dijo algo de tasa de interés o inflación o algo, dijo que ha presentado una forma de horquilla, pero mencionó algo tantito antes de horquilla. ¿Qué fue lo que dijo? Pues en la presentación del informe trimestral, el Banco de México ha revisado al alza sus proyecciones para este año a una horquilla de entre 5 y 7%, con su escenario central del 6%. Ah, ok. Su pronóstico anterior estaba en el 2.8 y el 6.7%. Ok, la horquilla, ¿qué quiere decir esto? Que si lo registró entre el 3, puede variar entre el 3 o entre el 5%. O sea, entre estos dos está. La horquilla entonces económica se da aquí, en esto. Esta es una forma de horquilla. Puede tener un crecimiento de 3, o un crecimiento de 4, o un crecimiento de 5. No se sabe, pero el pronóstico está entre estos dos. Por lo tanto, esta es una forma de horquilla. Es lo que dice su noticia. ¿Vale? Es lo que a grandes rasgos dice su noticia, compañero. La forma de horquilla es una forma geométrica, una horquilla, ¿no? Obviamente le quitan esto no se lo pongan, y eso es una horquilla. Busquen si quieren que es una forma de horquilla, y van a ver qué es eso. Ok, muy bien, a ver. ¿Alguien más nos lee su noticia, por favor? Ya casi vamos a acabar la clase. ¿Alguien más nos lee su noticia? Yo, profesor, Díganos, Fer. es del Economista del 13 de mayo del 2021. Ok, ¿qué dice? Y dice, deuda global disminuye por primera vez en 2 años y medio. IIF. Dice, la deuda global total se redujo en 1.7 billones de dólares a 289 billones de dólares y las finanzas representaron casi la mitad de esa disminución, mientras que el endeudamiento gubernamental siguió aumentando. Ok, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? A ver, díganos en sus palabras qué entendió de la noticia y ahorita lo explicamos. Todo lo que están diciendo es macro, ¿eh? Todo esto es macroeconomía. A ver, dígame. Dígame la interpretación que usted le da. Con toda confianza, pero no se preocupe. A ver, igual que los No, compañeros. pues es que Díganme ustedes qué piensan. O sea, no están obligados a saber exactamente. No son economistas, no pasa nada. Pero lo importante es que vayan abriendo los ojos como lo estamos haciendo aquí. Eso es lo que a mí realmente me importa, que ustedes vayan abriendo los ojos. pues dice que bajó, ¿no? La deuda, no mucho, pero bajó. Ok, bajó la deuda, correcto. Y luego, Pero que aumentó lo de los gobiernos, algo así entiendo, pero no sé realmente. ajá, por eso, pero dice, bajó la deuda, pero creció el endeudamiento. ¿Por qué? Porque los gobiernos piden prestado para financiar sus operaciones. Es decir, ellos acuden a los diferentes bancos internacionales para pedir solvencia económica. Y es lo que pasa, que por un lado pagan la deuda, pero piden más deuda para endeudarse más. O sea, volvemos a la misma, haz de cuenta que yo te debo, o bueno, vamos a pensar, tú me debes a mí, me dices, préstame, te presto, por ejemplo, tú me debes a mí 10,000 pesos, me dices, préstame 20,000, te presto 20,000, me pagas mis 10,000 y ahora ya nada me debes los 20,000 que te pagué, pero ya pagaste parte de tu deuda. Es decir, pediste deuda para pagar más deuda, lo cual es algo, pues no muy lógico, ¿no? No pides, no te endeudas más para pagar parte de tu deuda. Eso una persona racional no haría. Lo que haría sería un recálculo, ¿cómo se le llama? Recalcular la deuda. Es decir, si veo que es una deuda impagable, tengo que buscar la manera de poderla volver factible. De lo contrario, imagínate que me estés pidiendo para pagar mi deuda y te sigas endeudando más.
Eso no tiene lógica, ¿estamos de acuerdo? Compañeros, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Vean, pero la noticia de entrada te dice, México abona a la deuda. Sí, está bien, está pagando la deuda, pero a costa de más deuda. Entonces, como que no es muy buena medida correctiva la que está aplicando. Pero es nuevamente lo que decimos, todo es el trasfondo económico, el trasfondo político. Ok, ¿quién más nos lee esa noticia? ¿Quién más nos lee sus noticias, compañeros? Yo, profe. Ok, díganos, Dani. La noticia es del 10 de mayo, es de la jornada. Ajá. Y el título dice, el taquito de aguacate es todo un lujo, oro verde. Se vende hasta en 80 pesos el kilo en los súper de la Ciudad de México. Y dice que el oro verde, o sea, el aguacate, alcanza un precio máximo de 80 pesos en los supermercados de la Ciudad de México, según la Profeco, pero que en Guadalajara el precio mínimo es de 49,80 centavos pero se encuentra en los supermercados más caros. También dice, el aguacate ha aumentado su cotización debido al crecimiento de las exportaciones, principalmente las dirigidas a Estados Unidos, informó el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en un reporte. El CIAP, ajá. Ok, a ver, Dani, ¿qué interpretación le da usted? Ahorita lo explicamos, porque aquí en el aguacate hay mucho que decir. A ver, ¿qué interpretación le da usted? Pues que el aguacate subió hasta alcanzar los 80 pesos en así supermercados de la Ciudad de México, pero que en otros lados está un poco más barato, pero aquí resalta que son por el crecimiento de las exportaciones, más que nada a Estados Unidos. Ok, muy bien. ¿Y eso qué efecto tiene con nosotros? Pues nos trae beneficio. ¿Cuál es el beneficio a nivel país? ¿Y cuál es la desventaja a nivel consumo interno? Pues sí, a nivel país supongo Entrada de que divisas, es, que es bueno, pero pues para nosotros no nos conviene, ¿por qué? porque el precio subió. Correcto, muy bien. En efecto, miren, lo que dice la compañía Dani es totalmente cierto. A nivel país nos conviene la venta al exterior. ¿Por qué? Porque generamos entrada de divisa, es decir, entran dólares a nuestro país. Pero a nivel consumidor, o sea, nosotros, ya no nos conviene. ¿Por qué? Porque el precio se encarece. ¿Y por qué se encarece más, compañeros? Porque una cosa es la producción menos las mermas, menos las exportaciones, y eso se llama oferta efectiva. Ahora, muy bien. ¿A qué me refiero con la producción? Es decir, la cifra es de, no sé, 10 millones de toneladas. Se perdieron media tonelada, medio millón de toneladas, ¿no? Por las plagas. Exportamos, en vez de que exportáramos 5 como hacíamos, ahora exportamos 7, menos 7. ¿Cuántas nos quedan? 10 menos 0.5 menos 7, ¿cuánto nos queda? 2.5 millones de toneladas. Ahora, esta es la oferta efectiva. Pasa que muchas veces se confunde con que oferta es igual a producción. Sí, esto es válido, pero a nivel micro. A nivel micro. A nivel macro no es así. ¿Por qué? Por la relación que ya pusimos aquí arriba.
con la relación que vamos a poner aquí arriba, por eso. Ok, entonces, si nuestra cantidad ofertada efectiva es menor, ¿qué pasa cuando un producto escasea? ¿Qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con el precio, compañeros? ¿Aumenta? Aumenta, muy bien, y ese es el efecto que estamos viendo. Ahora, en el caso del aguacate se presenta otro problema. El primero ya nos lo dijo la compañera. Bueno, antes que otra cosa, ¿en qué momento se dan las exportaciones más altas en el aguacate? ¿En qué mes? Yo diría que febrero, ¿Por qué? por el Super Bowl. Correcto, por el Super Bowl. Exactamente, por el Super Bowl. Todas las exportaciones se ven afectadas en el mes de febrero por el Super Bowl. Ahora, en el caso del aguacate, ¿por qué sube aparte el precio? Tiene dos explicaciones. La explicación económica, que es la que ya vimos ahorita, y tiene una explicación de seguridad nacional. Como ustedes saben, los aguacateros, el aguacatero, sufren un problema. ¿Cuál es el problema principal que sufren los productores de aguacate, compañeros? La extorsión. La extorsión de la delincuencia organizada. Es un problema severo. Para que se den una idea, ¿saben cuánto les piden a cada camión que sale de cada huerta? Pero por cada hectárea cosechada, ¿cuánto tienen que pagar de protección? Pero bueno, es una extorsión. ¿Cuánto tienen que pagar realmente? ¿Saben la cantidad que pagan por hectárea cosechada? No, profe. 10,000 pesos. Se pagan 10,000 pesos por hectárea cosechada al crimen organizado para que tu producción pueda pasar libre, no se queme, no te la roben, no te vaya a pasar algo. Entonces, aunado al incremento en el precio, incremento artificial, porque a mí me cuentan un incremento artificial, ¿por qué? Porque no es productivo, sino es por una cuestión de delincuencia, sube el precio. Por eso vemos los niveles tan altos de precios en los productos agrícolas. Uno es por la cuestión de la extorsión, otra es la cuestión económica y otra es la cuestión natural de las sequías. Como ustedes saben, estamos pasando por un periodo de sequías. ¿Sí han visto esto al respecto, verdad? La cuestión de las sequías. Sí. ¿Cómo se llaman los periodos de sequía extrema? Tiene un nombre. No se le llama sequía extrema, se le llama ¿qué? Astiaje. ¿Vale? El astiaje es cuando hay sequía extrema. Derivado de la sequía extrema, presentamos problemas de la producción. Es decir, nuestra producción no es tan alta como años pasados y por lo tanto la producción disminuye también. Es decir, si este tiene un valor menor, un valor más chiquito, le restas todavía eso, te queda un número más chiquito y todavía le restas esto que se exporta, ¿cuánto te queda? Bien poquito. Y por ese poquito disponible es que nuestros precios se han encarecido a las nubes, ¿no? Casi 90 pesos el aguacate, el limón a 55, el jitomate hasta en 40. Por eso, la producción disminuye. ¿Por qué? Por la sequía. Las mermas obviamente aumentan porque llegan más plagas, las exportaciones aumentan porque el mercado internacional no te perdona, él necesita el producto, pues ¿qué te queda? ¿Qué te queda, compañeros? Dejar poca oferta disponible. ¿Por qué? Porque en México no es tan bien pagado el aguacate como en Estados Unidos. En Estados Unidos el precio es en dólares, más o menos el kilo vale como $6. Bueno, ya transformado a kilos porque lo venden por libras, ¿no? La libra vale $3, la libra es casi medio kilo, 454 gramos, $3, que son casi 60 pesos medio kilo. El kilo sale como en 120, aquí ni de broma alcanza ese precio, si lo venden a 120 no venderían nada. ¿Por qué? Porque nadie pagaría 120 por un kilo de aguacate. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Alguien más que quiera leer su noticia? Ya para que terminemos.
¿Alguien más que nos diga su noticia? A ver, yo, profe. ¿Se salió el profe o qué? Sí, Ah, ya. Yo creo que nos vamos, ¿no? Sí, ya acabó, ¿no? De todas formas. Pues faltan 8 minutos. Mm, ¿Qué tal si entra? pues nos esperamos entonces. Un rato. Perdón, compañeros, ya estoy aquí de vuelta, es que se apagó el equipo, no sé qué pasó, pero ya estoy aquí nuevamente. Sí, profe. Correcto, bueno, entonces estábamos ya por concluir, solamente que quién sabe qué sucedió, pero se apagó, pero ya estoy aquí nuevamente. Así es que bueno, lo dejamos hasta aquí el día de hoy y nos veríamos la próxima sesión que es el día jueves. Tengan un excelente día, hasta luego.
No, profe. Luego, profe. Yo sé. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor. Bye.